Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos hemos congregado ante el altar del Señor para celebrar la Santa Eucaristía en este cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Este día ha sido elegido por la Iglesia para conmemorar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también el Día del Obispo en el Paraguay. Encomendemos al corazón del Señor resucitado a todos aquellos a quienes Él ha llamado para consagrarse enteramente al servicio de su reino, y a todos los obispos de nuestro país, ya que ellos tienen la particular misión de pastorear la diócesis a ellos confiada, a imagen de Cristo, como miembros de un solo rebaño guiado por un único pastor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando esta cuarta semana ya del tiempo pascual. Y estamos en el mes que le dedicamos a María Auxiliadora, nuestra Madre que siempre está a nuestro lado, camina con nosotros y nos ayuda sobre todo a hacer el mismo camino que ella hizo, que es el de la salvación. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje, y de Pergue fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano, y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ciertamente en manos del Señor. Esto todos lo sabemos, y entonces esta expresión es una expresión demasiado importante que tenemos que entender cuando el Señor nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una expresión que nos hace entender que estamos siempre en las manos del Señor. Significa que nosotros, en la medida en que entendemos, sabemos cuál es la buena noticia, al contrario, vamos a procurar siempre acercarnos más, entender lo que el Señor nos transmite, entender lo que es esa buena noticia de la vida misma que el Señor nos ha dejado. Upeago dice la Evangelio, buena noticia. Y esta es la mejor buena noticia que podemos encontrar, que el Señor mismo se nos ofrece y dice que Él es nuestro pastor, que Él va delante de nosotros. ¿Qué mayor seguridad, queridos amigos, podemos encontrar
Cuando una mamá, por ejemplo, ¿verdad?, se va adelante y va mostrando al hijo, va mostrando a la familia por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar. A un papá que se pone al frente, tendo taisha la mayepa de toda su familia. Hoy acá, o mes acá, y árbitro de cuera. ¿Por qué? Y porque es una experiencia de vida, es una experiencia vivida desde Dios y una experiencia positiva que nosotros podemos transmitir y dejar a los hijos, dejar a la familia, compartir. Esto es esencial entonces porque el Señor hoy justamente nos está diciendo, mis ovejas escuchan mi voz. El escuchar la voz quiere decir también obedecer. Recuerden que en el hebreo el Shema Israel, el verbo Shama quiere decir escuchar con el oído, pero no sino que es obedecer también. Que es prácticamente la misma raíz como el hebreo, porque son lenguas primitivas. Sino que no le está obedeciendo. Así es que cuando el Señor nos llama aquí, nos dice, para escuchar su voz quiere decir, obedezcan lo que se les dice. Se van a realizar. Y atención, no nos encerremos también y pensemos en cuanto a una realización personal simplemente, o mejor dicho, individual. Es decir, buscando simplemente aquello que a nosotros nos gusta o aquello que nosotros pensamos que es nuestra propia realización. Y antes yo que fuera pero juntos como comunidad. Por eso cuando dice aquí el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, quiere decir que nosotros estamos atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Después continúa, yo las conozco. Esta es otra característica también esencial dentro de nuestras familias, que le conocemos verdaderamente a nuestros hijos, le conocemos verdaderamente a nuestros hermanos, le conocemos a las personas con quienes estamos conviviendo. Yo les conozco. Una de las frases y de los pedidos del Papa Francisco, ya de feliz memoria, era justamente esa de iglesia en salida. Es el pastor que está siempre al lado de sus ovejas. Yo las conozco. Sé cuál es la situación de este rebaño mío y quiero pasarle la mano, quiero ayudarle, lo quiero levantar. Y lo más lindo, queridos amigos, consecuencia de este dice, ellas me siguen. Queridos amigos, esto es lo que todos deseamos. Todos los que estamos al frente de una evangelización, todos los que estamos al frente, y todos tenemos que ser, porque somos iglesia, pero de una manera especial papá, mamá, porque son siempre los responsables en transmitir valores, principios que hemos también nosotros recibido y hemos asumido de parte del Señor. Y por eso dice, ellas me siguen. Peñán de Yara y Catú Mañá lleva Peñán de Corazón y Catú Mañá lleva Baeisha Bañán de Yaya Poñaina, Peñán de Apitu muy en Baeisha Bañán de Yahuereco Peñán de Yara Ñe. Au Peñán Yamindu Uja Eñan de Yara, Checo Hacen de la Pecueri. Apesha Aisha de la Pecueri, se botaba con Acera Becuera, Sera Yicuera, con Acemen Becuera, Abei, Ojón de la Pecueri. Porque dice, ellas me siguen. Ellas me siguen. Somos nosotros los primeros que escuchamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica y entonces ahora también podemos ofrecer a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: por Jesús, nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por Jesús, nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que vive con gozo la gracia de este año jubilar, para que continúe siendo un verdadero signo de esperanza en un mundo sumergido en la tristeza y la desesperación, oremos. Por Jesús, nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por los que se están formando para la vida sacerdotal, diaconal o religiosa, para que se dejen conducir por la acción del Espíritu y modelen su corazón según el ejemplo de Jesús, oremos. Por Jesús, nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por los jóvenes, especialmente los de nuestra comunidad, para que respondan con entusiasmo a la llamada particular que Dios les hace a participar en su misión, oremos. Por Jesús, nuestro pastor, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos. Por Jesús, nuestro pastor, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo,
que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. La alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor.